aquí estamos con ustedes en el día de hoy, continuando con algunas enfermedades raras del hígado que se asocian muchas veces con genes, mutaciones genéticas, y queremos ver en el día de hoy lo que es el síndrome hepatopulmonar. Ustedes saben que existe un síndrome hepatorrenal. Bueno, también que lo mencionamos inclusive cuando vimos la enfermedad de Wilson, cuando vimos la enfermedad de la cirrosis, por ejemplo, que hay una afectación renal provocada por sustancias que se producen en el hígado y afectan la función renal. En el día de hoy vamos a ver el déficit de alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina vamos a ver que es una proteína que la produce el hígado para autoprotegerse, proteger el pulmón y proteger muchos órganos donde existen fibras elásticas, por ejemplo los vasos sanguíneos, el riñón y así. Vamos a ver la membrana basal glomerular y la membrana basal prácticamente alveolar. Estas membranas son protegidas ¿de quién? De las proteasas, por eso ponemos aquí proteasas. Estas proteasas son las que prácticamente controlan la calidad de las fibras elásticas. Las fibras elásticas donde se encuentren. Pero ¿qué pasa? Este síndrome específicamente es el que vamos a ver importantemente relacionado con la calidad de la función pulmonar de los layers, o sea, las capas del alvéolo, donde se produce esa importante hematosis prácticamente, y para evitar el rompimiento de estas capas, de esta elastina que se encuentra protegiendo esa membrana alveolar, y evitar, por ejemplo, el enfisema. Por eso hoy también hablaremos aquí de enfisema, porque una de las causas de enfisema, asociadas o no al fumar, por ejemplo, y a la EPOC, sería la ausencia o falta o poca producción de la alfa-1 antitripsina. Vamos a ver entonces algunas cosas importantes. Ahí les presento las proteasas, aquí les presento las diferentes estructuras de las proteínas, solamente no vamos a profundizar hoy en los estudios de las proteínas, las diferentes etapas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, que le da esa fortaleza a las proteínas. Las proteasas se encargan muchas veces de esas proteínas que forman la elastina, de cuidarlas. O sea, prácticamente ella la destruye, pero la alfa-1 antitripsina que hace, las protege. ¿Inhibe a quién? A la elastasa, que es una proteasa que acaba con ese tipo de fibra. Vamos a ver entonces el recordatorio de la membrana basal del alvéolo, que es el enfisema pulmonar, lógicamente porque se relaciona. Índice de ventilación-perfusión, que se altera prácticamente en esta patología, llevando al paciente a una EPOC o una enfermedad obstructiva crónica prácticamente. Relación enfisema pulmonar, la alfa-1 antitripsina y la cirrosis hepática. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? La vamos a conocer hoy. ¿Quién la produce? El hígado. ¿Cómo se produce? Vamos a ver algo de eso. Déficit de la alfa-1 antitripsina. ¿Por qué? En el alfa-1 disorder asociado con gen alfa-1 y otros genes que lo vamos a mencionar en el día de hoy. ¿Cuál es su metabolismo? ¿Cuán frecuente es en Europa o Estados Unidos esta afección? ¿Y qué es el síndrome hepatopulmonar? Esos son los acápites o temas que vamos a ver en el día de hoy. Ustedes ven cómo las clases se han ido profundizando un poquito, pero lógicamente, si vamos desde que iniciamos el hígado, quién era el hígado, y lo vamos estudiando poco a poco, no es tan profundo. Este tema no sería tan profundo si ya conocemos un poquito el hígado. Por eso es que los temas que voy dando están concatenados uno detrás de otro. Vamos a ver entonces esta lámina que ya la habíamos visto en los temas anteriores, cuando vimos la enfermedad de Wilson, cuando vimos el síndrome de Alagille, el último tema prácticamente, y ha tenido una aceptación grandísima prácticamente. Veo que tiene muchas vistas, que tiene mucho análisis, no solamente las vistas. Recordad que la métrica mía de YouTube me da cuando una persona le puede haberle dado para verlo y ya lo cuantifica, aunque no lo haya visto. Pero también me da esa métrica que ha tenido interés, un alto por ciento de interés para ver el tema.
de acuerdo a los que lo han visto, lo han pinchado para verlo, se han mantenido viéndolo por su importancia. Eso me lo dice toda la métrica de YouTube. Ok. Además, está la hemocromatosis, que la veríamos posteriormente como otro tema. Pero ya entonces hemos visto la enfermedad de Wilson, el Alagil, el déficit de alfa-1 y nos quedaría después la hematosis. Por eso les presento este cuadro para que vean que este déficit o enfermedad hepatopulmonar. Muy bien. ¿Cuáles son las células básicas del pulmón? Fíjense que de hígado prácticamente comenzamos con el pulmón en vez de empezar con el hígado. Claro, ¿por qué? Tenemos que empezar con el pulmón porque el pulmón es el órgano blanco. Cuando se produce este déficit de alfa-1 el órgano que más sufre sería el pulmón, porque prácticamente el hígado la produce para él y para el pulmón. Tienen los neumocitos tipo 1, que son el 97% prácticamente. El neumocito tipo 1, que es una célula delgada que protege al alvéolo, la membrana alveolar, o sea, delgadas para la difusión. Lógicamente, la difusión, vamos a ver después cómo es mencionar cómo es la unidad funcional del pulmón, el ácido, todo eso, pero ahora más adelante, para que ustedes se den cuenta. Tenemos el neumocito tipo 2, de secreción de surfactante, el surfactante, que es un layer importantísimo para mantener esos alvéolos expandidos y que no se colapsen. Recordar el síndrome del recién nacido y 3 recién nacidos, que es la carencia del surfactante. Recuerden eso. Secreción de surfactante y previene el colapso, previene la atelectasia. Células claras, las células claras, que son células que produce para parte del surfactante y degradación de toxinas. Además tiene un endotelio muy importante, que ese es el que recubre, ese endotelio recubre los vasos que lógicamente pasan, que vienen desde la arteria pulmonar y se van a convertir en capilares hacia las venas pulmonares. Vascular del pulmón, que produce el ACE, que es Angiotensin Converting Enzyme. Este factor importantísimo que lo produce el pulmón. Bueno, esto es una base para que se sepa que estos layers, estas capas, que incluyen entonces también rodeadas de elastina, se pueden afectar cuando la alfa-1 antitrypsina disminuye en cuantía. Lógicamente, esto es importantísimo. Vamos a ver, capas de la membrana alveolar. Las capas serían, fíjense, esto es un alvéolo. Recuerden que el alvéolo, el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. Este es el layer, o sea, este es la capa, la lámina basal. ¿Ven? Tiene una barrera alveolo-capilar aquí, los neumocitos 2, neumocitos 1 alargados, que permiten la difusión. Prácticamente, esta es en la parte interna del alvéolo. Y prácticamente aquí es que difunde a través de esa membrana, por eso la calidad de esa membrana es importante, porque es donde se produce la hematosis, el intercambio de gases. Aquí, la difusión del CO2 sale y el oxígeno entra. Estas capas que están aquí, este es el epitelio, la capa basal alveolar, la membrana, ahí estaría la capa elástica también, prácticamente aquí, muy importante. Y aquí tenemos el hematosis, lo que es el glóbulo rojo, que está pasando por ahí. Todo esto lo vamos a ver porque la función, la calidad de esa membrana depende fundamentalmente de la alfa-1 antitrypsina, que es la que estamos viendo, el déficit hoy, es el síndrome del déficit de alfa-1 antitrypsina. Muy importante. Aquí vamos a ver un alvéolo normal, que es esta parte, y un alvéolo afectado, que es esta parte. Aquí en esta parte. El alvéolo enfermo es este, y la membrana alveolar es esta. Miren el grueso aquí de la membrana alveolar. En este caso, que hay edema, que hay engrosamiento de la membrana hialina, o sea, prácticamente de la parte surfactante, que se transforma, capa prácticamente inflamatorio, las interleuquinas, todo esto, el factor tumoral, el TNF, todo esto actúa, y lo vamos a ver más adelante como explicación,
cuando hay una inflamación, neumonía, distrés, etc., distintas afectaciones. Este aquí, lo que sería el tipo de el 1-cell y el 2, que sería el que fabrica el surfactante y los que fabrican todo, incluyendo el intersticium, aquí donde están las membranas. Este es el vaso que viene con los glóbulos rojos y continúa. Pero ¿qué pasa? Al haber, lógicamente, inflamación, vasculitis, se produce una interrupción del paso normal, formándose entonces ¿qué? Posibles nuevos vasos de formación, que los veremos más adelante, y se producen también fístulas, las fístulas arteriovenosas pulmonar, que sería lo que lleva al paciente a esa distorsión y al distrés. Tenemos los leucotrienes, los oxidantes, prácticamente, las células surfactantes inactivadas que se van desprendiendo. Y miren el grosor de esa capa, de este alvéolo afectado, aquí, inhibiendo la verdadera perfusión de lo que es el CO2 y el oxígeno que debe entrar. Ahí toda esta inflamación que se produce y toda esta lleva al paciente a lo que es un distrés respiratorio. O prácticamente puede producir que estas membranas, todas estas, se rompen, dando lugar al rompimiento de ¿qué? De muchos alvéolos. Puede ser de forma acinar o panacinar. Y eso se llama lo que es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, después del rompimiento de todas estas áreas de alveolares, son debido a esa deficiencia de la alfa-1 antitripsina. ¿Qué pasa con la alfa-1 antitripsina? Que no inhibe a la elastasa. La elastasa, que es una proteasa, acaba con toda esta membrana aquí alveolar, la inflama, participa en la inflamación y evita entonces, se edematiza todo esto. Miren qué grosor tiene aquí y miren qué clase de grosor tiene aquí, de edematosa, etc. Y penetración hacia lo que es el endotelio y la vascularización. La vasculitis y de ahí la formación de nuevos vasos de neoformación. Esto es importante que esta lámina la revisen, aquí está bien ampliado. Lógico, este alvéolo enfermo está basado en neumonías, está basado en respiratorio, está basado en otros tipos de afectaciones generales. Muchas no son específicas para el tema de hoy. Hoy nos estamos basando simplemente en lo que es la lámina elástica, lo que es la elastina a nivel del alvéolo. Ahora bien, concepto de enfisema pulmonar. Lógicamente, un poco de anatomía. Vamos a recordar que lo que es el saco alveolar, fíjense que los sacos alveolares es un bronquiolo fino con la cantidad de estos alvéolos en forma de sacos, y como si fuera un ramillete. ¿Qué pasa? Que cada uno de esos alvéolos tiene un tabique interalveolar. Esto es una definición donde el oxígeno entra, el CO2 se va, todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Que esos tabiques interalveolares se pueden inflamar, se pueden romper debido a esos mismos procesos de las proteasas, de la elastasa, que entonces esos tabiques se rompen y ahí quedan como tabiques, nuevas cavidades, que donde no participa, donde no hay ventilación, perfusión, ese que es una alteración de este índice, que lo vamos a ver también, en lo que es el enfisema pulmonar, rompimiento de estos tabiques que están normales ahí y quedan como estos tabiques que ustedes ven acá entre cada alvéolo y da lugar a eso, rompimiento de tipo pan-acinar, enfisema pan-acinar, y disminuye mucho la capacidad de intercambio gaseoso. Puede disminuir la capacidad vital, puede traer con el paciente de dificultad respiratoria, todo eso. Eso es lo importante. Una esta enzima importantísima, que es la alfa-1 antitripsina, tiene como trabajo, como función principal, la protección de esas membranas alveolares que no se rompan. Muy importante. Unido también al surfactante y todo eso para que no se colapse. Todo eso. Este es el ácido. El ácido es la unidad funcional y estructural del riñón, del pulmón. Del riñón es la nefrona. Vamos a tener cuidado, ¿ok? Un lápiz. Entonces,
tenemos aquí los sacos alveolares y el alvéolo como tal, un alvéolo como tal. Ya vimos las membranas del alvéolo, prácticamente endotelio, lo que es el intersticio, lo que es el vasito, prácticamente desde la arteria pulmonar que viene y hacia las venas pulmonares que van. Ya por aquí viene, miren qué color trae, lógicamente son azulitos. ¿Y por qué se van rojitos? Porque ya se llevan el oxígeno que entró desde la parte exterior. Esto es un bosquejo que les doy para poder saber qué cosa es enfisema pulmonar. Ahora, ¿qué es la alfa-1 antitripsina y las proteasas? Prácticamente, si vamos a ver a grandes rasgos, el hígado produce la alfa-1 antitripsina que va a darle salud al hígado y al pulmón, de la forma que hemos ido hablando, la alfa-1 antitripsina. Es una proteína elaborada en el hígado, prácticamente, con la finalidad de proteger el pulmón. Fíjense, el pulmón es una de las sustancias que el hígado envía al pulmón. Así también como la angiotensina 1. Vamos a ver qué manda el hígado hacia el pulmón. Y a otros órganos, como por ejemplo el mismo hígado, para cuidarlo de irritantes e infecciones. Es el alfa-1 antitripsina. Es como un defensor producida por el hígado para autoprotegerse y proteger a su amigo el pulmón. Recordar que el hígado drena en la vena cava inferior, inmediatamente va a aurícula derecha, de ahí va a ventrículo derecho y inmediatamente pulmón, al tejido pulmonar. Le manda de una forma directa esa sustancia. Ahora, ponemos aquí un off switch, o sea, prácticamente, ¿por qué? Porque previene el daño del tejido pulmonar, inhibiendo la acción de la elastasa, que es una proteasa, como les decía, una peptidasa neutrofílica sobre la elastina que queda cubriendo a lo que es los alvéolos, una capa importantísima en los alvéolos, porque es lo que le da la compliancia pulmonar, la capacidad de mantenerse, de ampliarse esos alvéolos y volverse a contraer. Así, cada alvéolo que haga esta función ayuda al pulmón completo a expandirse y volver a su posición inicial. Muy importante. Y también las proteasas, que las proteasas lógicamente es la misma elastasa, actúan en la descomposición de las proteínas o proteólisis. Las proteólisis, o sea, prácticamente destruyen, ayudan a destruir algunas proteínas que ya no tienen valor funcional y las destruyen, las dividen en polipéptidos y finalmente en aminoácidos. Ok, eso sería la alfa-1 antitripsina, prácticamente el protector principal del propio hígado y del pulmón. Epidemiológicamente, una de 25 personas en Europa pueden presentar la mutación de CG que vamos a mencionar. Una de 3.500 personas en Estados Unidos. Estadísticamente se ha demostrado. 75% aproximadamente de los genes afectados pueden presentar el proceso. 75%, bastante alto. Y alto por ciento relacionado con el síndrome hepatopulmonar. Este síndrome hepatopulmonar que lo vamos a mencionar en el día de hoy aquí para ver cómo se relaciona este síndrome hepatopulmonar a este déficit de alfa-1 antitripsina. Ahora bien, algunos órganos que tienen tejido conectivo elástico, esa alfa-1 antitripsina va a ayudar ¿a quién? Lógicamente, a la capa elástica de los vasos sanguíneos. Recordar que las arterias tienen una adventicia, una capa elástica, una capa muscular, la capa prácticamente, la capa basal y el endotelio, la túnica endotelial, que es que se encarga de producir, lógicamente, las endotelinas, lo que es el óxido nítrico, el nitric oxide, y lógicamente el óxido nitroso, las endotelinas y otros factores que participan en la coagulación, sobre todo que tienen que ver con el plasminógeno. Ahora bien, esto es en la arteria. En lo que es en la parte capsular y tendones de las articulaciones, ligamentos y tendones, lógicamente, también está el tejido elástico.
ese también lo protege la alfa-1 antitripsina. También está entonces, como habíamos visto ya, en la capa elástica y las asociadas al surfactante a nivel alveolar. Y también en la piel, que tiene grandes capas elásticas, tiene elastina, y prácticamente recordar que la piel de la persona más envejecida pierde esa elasticidad y por eso forma colgajos, pierde esa elasticidad que mantiene la piel pegada prácticamente a las capas musculares y a las fascias. Cuando pierde esta capa elástica, también ahí actúa lo que sería lo que es la alfa-1 antitripsina como el protector de ese tejido conectivo elástico. Muy importante. Esto es un ejemplo que les pongo. Bueno, estamos hablando hoy de esta patología que sería el enfisema pulmonar o el síndrome hepatopulmonar. Ahora, el déficit de alfa-1 antitripsina se ha relacionado con otras afecciones. Como les pongo el ejemplo, los órganos donde están prácticamente tiene la piel, dando lugar a paniculitis. Prácticamente esos colgados, esa piel que ha perdido, forma panículos, las paniculitis. Las hemorragias a veces mortales, lógicamente, porque si vamos a ver que da lugar a vasculitis y aneurismas y también de problemas en las paredes, debilidad, deformación de las paredes, porque no hay protección de esta enzima, de esos vasos, puede provocar hemorragias y a veces inclusive mortal. Otra sería la colitis ulcerosa, ya a nivel del colon, etc. Y otra sería enfermedad renal, porque también está en la capa basal glomerular, formando parte de esas capas, de esas microarterias que hay ahí, aferente y eferente, etc., a nivel del glomérulo. Tiene que ver con esto. Todo esto tiene relación con la alfa-1 antitripsina. Miren qué interesante esta enzima alfa-1 antitripsina, muy importante. Razones fisiopatológicas que relacionan el hígado y al pulmón. Fíjense qué interesante. Existe lo que es el síndrome hepatopulmonar. Una de las cosas sería afectación de la oxigenación pulmonar en el caso de cirrosis hepática y la hipertensión portal. Está muy relacionado el déficit de esta enzima con la cirrosis hepática de por sí, incluso es causa de, y la hipertensión portal. Lógicamente, la hipertensión portal fue causada por algo y evita que llegue al hígado la cantidad suficiente de oxígeno, el cual el hígado utiliza y otra parte la manda hacia el pulmón, hacia el corazón. ¿Qué pasa? Que lógicamente ya al no haber una cantidad adecuada de ese oxígeno por estas patologías, ese filtro, ese hepático, no deja pasar, por ejemplo, esta cantidad de oxígeno y la arteria pulmonar, esta que va aquí, disminuye mucho en su concentración de oxígeno. Y lógicamente eso afecta definitivamente también la hematosis, lógicamente, porque no lleva la cantidad de oxígeno, no todo el oxígeno que llega se filtra, pero ya debe traer una cantidad aproximada. Esta arteria que viene de la parte sistémica, cargada de CO2, debe traer una cantidad de oxígeno aproximado. Pero estas patologías, estas alteraciones, el déficit de alfa-1 antitripsina, provoca que no todo el oxígeno ese vaya hacia ser reutilizado a nivel del alvéolo. Ok, caída de la producción de la angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando lo que es la angiotensina 1 que la produce el hígado, y la renina que llega desde el riñón, estimulada por procesos de poca perfusión, por ejemplo, renal, ya ahí forma la angiotensina 1 y va como angiotensina 1 hacia el pulmón, donde debe haber lógicamente, lo que habíamos hablado, los neumocitos 2, que estén funcionando adecuadamente en esa membrana para formar, ayudada por la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, o ACE en inglés, Angiotensin Converting Enzyme, en angiotensina 2. Hay muchas angiotensinas, hasta la 10 inclusive, pero esta 2 ya es la que se forma a nivel pulmonar. Por eso es importante las razones fisiopatológicas que relacionan al hígado con el pulmón.
caída de la formación de alfa-1 antitripsina, ya lo habíamos dicho fundamentalmente, produce que no haya una salud adecuada de esa membrana alveolar, y esto va a evitar una perfusión adecuada con la formación futura, y puede haber vasculitis inclusive, con la formación futura de fístulas arteriovenosas. Y tenemos además el síndrome de Buchiari, que será motivo también de un tema futuro, porque este síndrome de Buchiari, lógicamente, está relacionado con la parte final, después que el hígado ya ha hecho su trabajo y envía hacia el torrente sanguíneo todos sus productos. El síndrome de Buchiari, lógicamente, manda hacia el pulmón, porque está en el tránsito de la sangre que va del hígado al pulmón, manda toxinas, células inflamatorias, etcétera, macrófagos intoxicados, todo eso lo manda hacia el pulmón. Entonces el síndrome de Buchiari también se relaciona porque está entre lo que es el hígado y los pulmones. Esto es importantísimo, está resumido aquí lo que muchas veces aparece en distintas partes de un libro de fisiopatología o de medicina, y se los pongo aquí muy relacionados. Aquí está la unidad funcional respiratoria, que este es el FiO2, el aire que entra, lo vamos a detallar un poquito más adelante hoy. Está aquí la hemoglobina CO2 que viene, poco oxígeno y mucha hemoglobina CO2, por eso está de este color. Y el CO2 sale y el oxígeno entra, y ahí se produce lo que se llama la hematosis. Ok, la hematosis. Este alvéolo, su función depende mucho de quién, del hígado. Por eso es su relación hepatopulmonar. Ok, aquí vamos a ver, porque esto fue motivo cuando vimos el enfisema, la obstrucción bronquial, vimos que esto es una representación bastante normal de lo que es la unidad funcional respiratoria. Aquí se afecta, en el caso, por ejemplo, de obstrucción bronquial, la bronquitis crónica, no hay problema de la vasculatura, aquí miren cómo se pinta, pero ¿qué pasa? Que el aire no entra y por tanto el oxígeno, que la calidad de sangre que viene por aquí sigue igual. Y en este caso, es el caso que representaríamos hoy, que el oxígeno que entra está adecuado, pero ¿qué pasa? Que hay, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, o hay déficit de alfa-1 antitripsina, hay distrés respiratorio, etc. Y esta arteria está vacía, lógicamente. ¿Por qué? Porque hay inflamación y no hay una buena hematosis, y se forman fístulas arteriovenosas. ¿Cómo se altera la ventilación? Perfusión, lógicamente. Aquí tiene que haber un PO2 de 100 adecuadamente y un PCO2 bajo, lógicamente. Se intercambia y lógicamente mejora inmediatamente. Aquí de 40 milímetros de mercurio pasa a 100 milímetros de mercurio en caso del CO2, y sin embargo puede mantenerse inclusive un poquito más bajo o igual el PCO2, porque el PCO2 sale por cada oxígeno que entra, salen 20 CO2. Es importante esta fórmula que ustedes la conozcan. Esto en este caso es normal, el BQ de 0,8. Aquí es 0, ¿por qué? Porque no hay ventilación, prácticamente porque hay obstrucción. Y allá en la ventilación es variable, porque depende de la cantidad de oxígeno que entra, a pesar de que hay obstrucción a nivel, no hay una perfusión adecuada. Ventilación es el aire que entra, perfusión es la cantidad de sangre que viene, que puede intercambiarse. Eso es perfusión. Es importante. Vamos a ver entonces cómo se representa en el síndrome hepatopulmonar en el día de hoy, por afectación de la membrana esta, que está en relación con estos capilares y lo que es el alvéolo como tal, el aire alveolar. Ahora bien, la protección de la pulmonar de la alfa-1 antitripsina. El déficit de alfa-1 antitripsina, ¿qué provoca? Aumento de la lactasa o de las proteasas. Y lógicamente, vamos a ver después otra esquemita, cómo actúa sobre la elastina. No hay elastina adecuada de la elastina, y por tanto se produce el síndrome hepatopulmonar. ¿Está bien? Esto es la alfa-1 antitripsina, que llega normalmente, pero al no haberlo, porque se activó, aumenta la lactasa, al no haber alfa-1 antitripsina,
no hay quien proteja esas membranas alveolares. Esto depende de qué, de una mutación genética. Hay un gen que se llama SERPINA1. Este gen es el que produce este daño a nivel de lo que es el ADN. Una parte, un gen que tiene que ver, gen SERPINA1, tiene que ver con la mutación y tiene que ver entonces con la poca función de esa proteína alfa-1 antitrypsina, y por tanto al no formarse adecuadamente, no llega a la cantidad suficiente al pulmón y entonces no lo protege. No hay protección pulmonar. Aquí vemos la fisiopatología. Mutación de gen SERPINA1, bajo nivel de alfa-1 antitrypsina, disminuye la protección y no inhibe la elastasa. No hay quien inhiba la elastasa, que es la proteasa, y entonces el resultado es menos elastina, daño del tejido pulmonar, y tanto hepático como pulmonar. Por ejemplo, aquí está, estos son alveolos normales y este es el enfisema. ¿Ven? Esto es interesante. Yo le pongo unos cuadritos y se lo explico un poquito más. Sería fácil de entender. Yo podría decirle en 5 segundos. Si no hay alfa-1 antitrypsina, no hay, aumenta la elastasa, menos elastina, y eso produce enfisema pulmonar. Y se acabó. El tema ya se acabó. Pero no, cuando se lo pongo así es para que se den cuenta escalonadamente cómo lleva a... Claro, lógicamente, este enfisema se produce, van a asignar independientemente de que el paciente haya tenido neumoconiosis. Neumoconiosis son las enfermedades ambientales, los mineros, etcétera, la vicinosis, o fumadores. Ya cuando hay fumadores, haya o no haya alfa-1 antitrypsina, se puede producir un enfisema. Pero si arriba de eso, déficit de alfa-1 antitrypsina, más que fumas, eres un candidato mayor a tener esta destrucción panacinal de todos estos alvéolos y te va a producir el enfisema, lógicamente. Aquí un poquito más profundo, el daño hepático, la hipertensión, daño hepático y hipertensión portal va a disminuir, lógicamente, el envío de endotelinas. Lógicamente, hay un óxido nítrico, lo que es los datos del óxido nítrico más... lo normal sería que produzca el óxido nítrico y aumenta la vasodilatación. ¿Ves? Que lógicamente vasodilatación que al final va junto con la angiogénesis afectada al síndrome hepatopulmonar. Aquí tenemos un monocito, por ejemplo, el tumor, la translocación bacteriana, el TNF, que es el factor tumoral, lógicamente, más el nitrous oxide, este es el óxido nítrico, aquí el monocito, aquí hay un endotelio, esto actúa, el VEGF, vascular endotelial growth factor, es un factor de crecimiento endotelial que produce una proliferación de crecimiento celular y da lugar a la angiogénesis. Angiogénesis por aquí y vasodilatación por aquí son cuando se afectan, vamos a tener el síndrome hepatopulmonar, lógicamente. Esta angiogénesis y no hay una vasodilatación adecuada porque no hay una perfusión adecuada, lógicamente, aquí. Y al aumentar el CO2, todo esto provoca que se active la angiogénesis por una vasculitis a nivel perialveolar y lógicamente da el síndrome hepatopulmonar. Es interesante cómo todo esto que viene bien establecido en flechitas y cuadritos, pero hay que tenerlo en mente, que hay que tener en cuenta que el hígado y el pulmón pertenecen a esa persona y trabajan en conjunto. Por eso es que todo empieza por el hígado, con las endotelinas, la endotelina 1, que se producen ayudados por la renina, que le habíamos puesto en el esquema anterior. El síndrome hepatopulmonar, prácticamente, lógicamente, vamos a ver que es una marcada dilatación de vasos precapilares, como les decía, precapilares y postcapilares a nivel de la unidad funcional del pulmón, aquí. Precapilares y postcapilares. Estos son, miren aquí, todo es porque viene la arteria pulmonar, miren la capilaridad, y se va como venas pulmonares, lógicamente. Esta unidad funcional se dilatan, se afectan a la angiogénesis, como vimos anteriormente, y se produce debido a que esta membrana, lógicamente,
todo se inflama, como vimos al principio, todo tiene que relación con la elastina, con la base, con la membrana basal, glomerular, todo. Y se forman entonces los shunts arteriovenosos o fístulas, que es un concepto fisiológico, no es una fístula como una fístula intestinal, no, es el paso de sangre desde la parte derecha a la parte izquierda a través de vasos de neoformación, fístulas, y lógicamente se va todo ese CO2 como mismo vino, no se intercambia. Y de ahí viene entonces que el paciente con enfisema o EPOC tiene cianosis, tiene pruebas funcionales respiratorias afectadas, no tiene una buena calidad de la ventilación, ni siquiera de la oxigenación final, cerebral inclusive, etc. Y que puede llevar al paciente a un distrés respiratorio. Lógicamente la entrada se afectan todas las presiones, la presión de oxígeno en un paciente que tiene distrés, lógicamente la presión de oxígeno de entrada por el FiO2 entra, no es el mismo, no tiene relación con la presión de oxígeno, arterial de oxígeno que se fue por las venas pulmonares, estas venas pulmonares. De ahí entonces que ese hepato pulmonar es la influencia que tiene el hígado en el pulmón, que no lo deja ventilar adecuadamente. Ese es el concepto prácticamente muy importante. La triada del síndrome de hepato pulmonar, ¿cuál sería entonces? Después que se forman los vasos de neoformación, que se va, la circulación se va por vías sin llevarse el oxígeno adecuado, shunt arteriovenoso, caída de la BQ, ventilación, perfusión y caída de la presión de oxígeno finalmente. Caída de la presión de oxígeno, lógicamente la sangre que viene no se lleva el oxígeno que viene de afuera, no puede, porque hay una membrana afectada relacionada o no, de forma general, con la alfa-1-antitrypsina, con la elastina, con el surfactante, con las capas distintas que tiene la membrana basal alveolar, y se da lugar entonces ¿a qué? A la caída de la PaO2. Una caída de la PaO2 se llama como hipoxemia. Lógicamente, al haber hipoxemia, también posiblemente hay una CO2 aumentada, se llama hipercapnia, y termina en ¿qué? En acidosis respiratoria. Finalmente, esa es la triada del síndrome hepatopulmonar. Muy bien. ¿Cuál sería el cuadro clínico? Fíjense que, lógicamente, tórax en tonel. El tórax en tonel, ¿por qué? Porque el aire que penetra en esos sacos alveolares no sale con facilidad. Ese aire se queda atrapado. Hay microatelectasias, etc. Queda atrapado. Entonces va a haber aumento de los diámetros anteroposteriores con paciente abotagado, blood butter, abotagado azul. El blue butter es abotagado azul, cianosis, porque el CO2 aumentado y poco oxígeno, disnea, tos crónica, sibilancia, la auscultación, esta es la semiología fundamental, y lógicamente habrán signos asociados a la enfermedad hepática, como cuáles: circulación colateral, ascitis, ictericia, y lógicamente puede haber, sobre todo, hipertensión portal. Porque es un cuadro clínico, el déficit de alfa-1-antitrypsina, como que no protegió tampoco al hígado, también puede desarrollar cirrosis hepática, a la vez que se desarrolla la destrucción de los acinos pulmonares, dando un enfisema panacinal, afectación del hígado y del pulmón. Es por eso que es síndrome hepatopulmonar. El diagnóstico sería, lógicamente, pruebas funcionales respiratorias, la determinación de alfa-1-antitrypsina, valores de alfa-1-antitrypsina sérico, pruebas genéticas, buscando el gen serpina, también el gen alfa-1, y pruebas de función pulmonar, también buscando, lógicamente, buscando las capacidades, estos serían volúmenes y capacidades, ¿no? Este es el volumen tidal, este es el volumen expiratorio de reserva, este es prácticamente esto aquí, volumen de reserva, el volumen expiratorio forzado, el volumen inspiratorio forzado, etc. Y estas capacidades pueden variar, sobre todo en las pruebas de ventilación-perfusión, en las pruebas de ventilación y de expiración.
en fases inspiratorias y expiratorias. Y imagenológico, vamos a verlo también, rayos X de tórax y un ataque. ¿Cómo se vería el rayo X de tórax? Miren, lógicamente los diafragmas descendidos, el corazón prácticamente un poco no tan ancho, miren los diámetros aumentados, desaparece un poco la trama broncoalveolar, lógicamente. Así también en la TAC se ve poco parénquima, un poco un poco de aumentada la transparencia, porque así como que hay destrucción de muchos alveolos y lo que es pagacinar, se ve aumentado, los rayos muy fáciles y se ve muy negro, y con aumento de los diámetros, aumento de los espacios intercostales, etc. Y se ve como que hay retención de aire en esos parénquimas pulmonares. Bueno, pues más o menos esto es lo que les quería hablar sobre el déficit de la fluoresceína. Es como una enzima protectora que el daño que hacen las proteasas que se encargan de destruir las proteínas y muchas células, cuando ya la parte de la membrana celular proteica, cuando ya es una membrana vieja, actuando directamente con el control de la calidad de las células, con el gen P53, controlando lo que es la apoptosis, ya después, ese trabajo es normal. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ellas no se forman adecuadamente en cantidad suficiente en el hígado, en esos lugares las proteasas, ¿cómo se llama? Campean por su respeto, como se dice, porque no hay quien las controle, que es la alfa 1. Y así entonces, este es el tema fundamental que hemos dado en el día de hoy, prácticamente. Puede haber un poquito de más profundidad, lo pueden buscar, etc. Me voy entonces con esta frase importante. Ante todo, muchas gracias. Seguimos teniendo mucha cantidad importante de suscriptores, etc. Y bueno, unos comentarios fabulosos. Gracias, le doy las gracias, sinceramente. Fíjense que esta frase es interesante. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Quiere decir que el dinero no da clase, pero inclusive la pobreza, no tenerlo, no da vulgaridad. Si nuestras acciones y el comportamiento con los demás es lo que nos define. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. No quiere decir que tener dinero no te quita clase, no te la da ni te la quita, ni tampoco la pobreza no te da ser vulgar. Puedes ser pobre y ser de una gran clase. El dinero no te define. Lo que sí te define es la acción con los demás. ¿Qué ejemplo les das? ¿Cómo les logras enseñar? ¿Cómo logras que esas personas tomen tu ejemplo para seguir adelante? Así que nada, seguimos adelante. En el próximo tema nos vemos en lo que sería la hemocromatosis. Seguimos adelante.